Las actas de las sesiones 65 y 66 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 67 queda a disposición de las y los parlamentarios. Nuestra secretaria abogada, quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jorge Zafirio, Miguel Ángel Calisto, Tomás Hirsch, Tomás Lagomarcino, Víctor Pino y Héctor Ulloa, y de las diputadas Joana Ahumada, Erika Olivera, Joana Pérez y Natalia Romero, que modifica el texto refundido, coordinado y sistematizado al título primero de la Ley 16.282 para eximir de requisitos la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por sismos o catástrofes por el TIN 16.642-14. Una carta de la arquitecta Mónica Pérez Ávila, funcionaria de la Seremi de Salud de O'Higgins, por la cual adjunta un documento llamado La brecha del teletrabajo, injusticia entre empleados privados y públicos. Este documento es a raíz del dictamen de la Contraloría General de la República, que cerró, en palabras de ella, la puerta al teletrabajo para funcionarios públicos, argumentando que la ley sobre conciliación familiar y teletrabajo se aplica exclusivamente a los trabajadores del sector privado. Oficio de la Unidad de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, por el cual informa que el proyecto de ley que redefine el concepto de vivienda social y declara su inembargabilidad, Boletín 16.392-14, será publicado en la plataforma del Congreso virtual. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite resolución 60335 de 2024, que aprueba Catastro Nacional de Campamentos. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual se refiere a la posibilidad de implementar un subsidio de mejoramiento especial que incluya a la clase media respecto a las familias cuyas viviendas resultaron dañadas en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío a consecuencia del reciente sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país entre los días 19 y 23 de agosto pasado. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual se refiere a las medidas para agilizar la entrega de subsidios de arriendo a las familias beneficiadas por dicho programa. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa Catastro de Campamentos año 2023. Oficio del subsecretario de Energía, por el cual da cumplimiento a la Ley de Presupuestos e informa obligaciones asociadas a la partida 24, capítulo primero, y los requerimientos de información dispuestos en la partida 24 correspondiente al segundo semestre y cuarto trimestre del año 2023. Oficio de la ministra de Bienes Nacionales, por el cual, en cumplimiento a la Ley de Presupuesto, informa traspaso de bienes inmuebles que realice el Ministerio de Defensa Nacional y sus órganos y reparticiones dependientes. Oficio de la ministra de Trabajo y Previsión Social, por el cual comunica en cumplimiento de la Ley de Presupuesto gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del Ministerio del Trabajo. Lo mismo para remite información en la Subsecretaría de Agricultura, la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, también el Servicio Electoral, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotex, Servicio Nacional del Consumidor, y esos son todos, informan gastos asociados a arriendo de inmuebles que sirven para dependencia del Ministerio del Servicio respectivo. Oficio de la Subsecretaría de Ciencias Tecnológicas, Conocimiento e Innovación, por el cual, en cumplimiento a la Ley de Presupuesto, informa glosa de partida 30 de la Subsecretaría de Ciencias Tecnológicas, Conocimiento e Innovación, correspondiente al tercer trimestre del año 23. Carta del diputado señor Renzo Trisotti, mediante el cual solicita recibir en audiencia a representantes de dirigentes sociales del Comité de Vivienda de la Comuna de Alto Hospicio, los cuales requieren de manera urgente plantear las dificultades y retrasos que ha tenido el plan de emergencia habitacional en la comuna y en general en toda la región de Tarapacá. Una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante el cual informa que el señor Fernando Borges reemplazará al diputado señor Sergio Bobadilla. Y finalmente hay una carta que hizo llegar el diputado Zafirio, por el cual el Comité de Viviendas de Somos el Megaproyecto San Mateo, de la ciudad de Temuco, solicitan a esta comisión se pueda oficiar al municipio de Temuco por cuantos ellos quieren comprar un terreno en la localidad de Labranza que tiene un precio superior al que está dispuesto a pagar el Serviu. Ellos tienen el dinero para pagar esa diferencia, pero no les dejan no dejando la posibilidad administrativa de como Comité de Vivienda podamos aportar la diferencia del monto de venta. Entonces, no logramos comprender que si la diferencia entre lo tasado y el precio de venta no supera el 10%, no pueden existir las medidas administrativas ni la voluntad para poder resolver esta situación, que correspondería que ellos paguen esa diferencia. Entonces solicita que los reciban, pero yo le decía al diputado Zafirio que mejor oficiemos
al municipio Temuco para que digan las razones por las cuales no se les permite pagar esa diferencia. Opino yo. No, el municipio dice. Dice, Sí. no han tenido la aprobación del parte del municipio de Temuco, quienes han señalado que la Subdere solo pagará el monto tasado y en un precio mayor, no dejando la posibilidad administrativa de que como comité de vivienda podamos apartar con el diferencial del monto de venta. Sí, pero si me permiten, yo creo que está bien oficiar al municipio, pero como los municipios no tienen la obligación de responder, yo oficiaría también a Servio y a la Subdere, ya que la mencionan. Yo creo que lo que abunda nos daña en este caso es mejor tener la información enviada a los 3 instancias y ver cuál es la respuesta que nos llega. No sé si le parece, diputado. Entonces, oficiamos, estamos de acuerdo. ¿Me deja la carta, diputado? ¿Me la regala para sacar las fotos? Gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sí, voy a varios al tiro. Sí, llamo a varios. Sobre la cuenta, secretaria, si le parece, hay una solicitud de audiencia del diputado Trisotti. Habían otras que había planteado la diputada Mixi, no sé si nos quedan otras anteriores. Después voy a plantear que tenemos un tema de una cantidad de proyectos importantes que tenemos en carpeta dando vuelta. Así es que yo le voy a pedir si podemos actualizar esa lista, por lo menos. Lista, pero ahora Ya, no pero la tengo, agregando, sí, no voy a importa, agregar pero la vemos nosotros después y hacemos una propuesta, ¿no es cierto?, que nos permita compatibilizar los proyectos que estamos viendo con ir buscando alguna fórmula para poder recibir a los... ¿Le parece? Ok, entonces vamos a hacer una propuesta, porque la verdad es que no nos da para tener sesiones solamente recibiéndolo, pero también es legítimo ir encontrando los espacios para poder escuchar a los comités. Eso sobre la cuenta quería comentar por mi parte. Y vamos a varios, ofrezco la palabra. Sí, diputado González y después diputado Güey. Muchas gracias, presidente. Son dos cosas. Uno, hay varios funcionarios de acá del Congreso que a propósito de los incendios que ocurrieron en el verano acá en Viña del Mar, principalmente, bueno, perdieron su casa, hoy día solamente tienen el terreno. Por lo menos son 3 los funcionarios que yo he tomado conocimiento que se encuentran en esa situación, y la verdad es que expresan una situación de bastante poca gestión respecto del tiempo que ha pasado y las soluciones que se le han ofrecido. Entonces yo creo, presidente de comisión, que como comisión de vivienda deberíamos apersonarnos en el lugar, ¿ya? Poder fiscalizar y también poder apoyar al ministerio en tal vez las trabas que muchas veces se producen, ¿ya?, con el ánimo de colaborar en esta situación. Yo no soy diputado de esta comuna, no soy diputado de esta región, pero creo que a cualquiera nos puede pasar en nuestras regiones, ¿ya?, y fuera la región de Coquimbo, fuera la región del Biobío, creo que tenemos que ver en terreno esta situación, ¿ya?, porque hay que acelerar estos temas y si requieren de algún apoyo legislativo, para ponernos a disposición también, siempre con el ánimo colaborativo. Y en segundo término, respecto de la solicitud que hizo el diputado Trisotti, este es un tema que va más allá solamente de recibir a este comité, porque estos comités representan una situación bien compleja que hoy día se da y que tiene el mismo problema no solamente el diputado Trisotti, no solamente la diputada Mercedes Burnes, con quien hemos trabajado este tema, nosotros también en la región de Coquimbo, que es el problema que se da cuando se trata de bienes que pertenecen al Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Porque muchas veces es gente que vive en esos terrenos, muchas veces tiene un germen de título, ¿ya?, respecto de esos terrenos, como en el caso de los comités que presentó la carta el diputado Trisotti, ¿ya? Son casos, ¿ya?, donde esta posesión viene de tiempos inmemoriales, como diría el Código Civil, y donde el problema es que cuando se quiere hacer algún tipo de solución, porque en muchos de estos casos son segunda vivienda, ¿ya?, primero el Serviu no les puede tocar un subsidio, pero el problema es que se enfrentan a que cuando el Ministerio de Bienes Nacionales trata de hacer la subdivisión para transferir o arrendar esos inmuebles, incluso para comprar, tiene que ir de la mano de una urbanización.
una urbanización que obviamente el Ministerio de Bienes Nacionales no hace y por lo tanto tendría que hacerla el Servio. Esa es más o menos la lógica con que juega el Estado. Pero existen estas excepciones principalmente en las caletas, por ejemplo en la región de Coquimbo. ¿Ya? Tenemos el caso de Tutonarillo Norte, la diputada Bulnes tenía un caso similar en la región del Maule. ¿Ya? Entonces creo que es importante poder escuchar la experiencia de estas personas porque es un problema que existe y que hoy día el Estado no puede dar solución. Y por lo tanto, como comisión creo que deberíamos tratar ese tema, ¿ya? Para dar soluciones de verdad con la excepcionalidad que requieren estos casos. ¿Ya? Porque muchas veces el que tiene la plata es el Servio, el que tiene los terrenos es Bienes Nacionales, pero como no hay una comunicación entre ambos ministerios, al final quedan entrampados estos temas por 30, 40, 50 años, ¿ya? Y no se le puede dar la solución. Entonces creo que es importante escuchar a estos comités y después poder ver estos temas con la ministra de Bienes Nacionales o el subsecretario presidente, porque esta es una situación que ya se está transformando en algo común, ¿ya? Por la imposibilidad que tiene el Estado, ¿ya? De poder dar esa solución, presidente. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, está el diputado Cuello, después vamos a dar la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Yo también quiero hacer referencia al incendio y sus consecuencias acá en la región del Paraíso. Y algo que planteaba el diputado Fuenzalía me hace mucho sentido. Es decir, que tanto el gobierno como el Parlamento debemos estar dispuestos a dar apoyo legislativo en lo que se requiera para la reconstrucción. Y desde ese punto de vista quiero señalar lo siguiente. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, ha señalado que la reconstrucción costaría cerca de 1.100 millones de dólares. Ya Hacienda a un monto similar de 1.000 millones. Y el día de ayer, la directora de presupuesto en la Comisión de Vivienda del Senado ha advertido que el presupuesto actual no es suficiente para la reconstrucción y que por lo tanto se van a requerir otras vías de financiamiento. Yo quiero plantear que, bueno, como diputado del distrito, en conjunto con juntas de vecinos, con Levanté por los Cerros, que es una coordinadora de junta de vecinos, hemos propuesto que el Congreso Nacional tramite un instrumento especial, un impuesto al patrimonio, un impuesto a los grandes patrimonios para financiar la reconstrucción. Y quiero recordar que hay un precedente. El año 2010, cuando fue el terremoto en Chile, el gobierno del expresidente Piñera se aprobó un instrumento especial para la reconstrucción, que fue el denominado royalty minero. Ese royalty permitió financiar la reconstrucción. Y por lo tanto, creo que sería importante, puesto que acá se juega la reconstrucción de muchas viviendas, que aún no están cuantificadas de forma muy precisa, pero que son miles de viviendas, creo importante que como Parlamento estemos dispuestos también a legislar y aprobar un financiamiento adecuado para la reconstrucción a través de un impuesto a los grandes patrimonios u otra herramienta, pero que en definitiva sea considerada por el Ejecutivo. Por lo tanto, yo quisiera pedir, presidente, que se pueda oficiar tanto el Ministerio de Vivienda como el Ministerio de Hacienda para que se considere una herramienta como esta para financiar la reconstrucción. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Me parece importante el tema que están planteando, ya le voy a dar la palabra al diputado Beltrán también. De todas maneras, les recuerdo que la próxima semana, si todo va bien, vamos a invitar a la ministra de Desarrollo Social, la ministra Toro, justamente para que nos informe adecuadamente toda la situación de la reconstrucción acá en la quinta región, donde además, por supuesto, podemos tocar estos temas que se están planteando que van más allá. Por lo mismo, todavía no se ha concretado la convocatoria de la ministra, no nos ha confirmado. Me permito pedirle ayuda al diputado Cuello, que fue parte de la idea de esta reunión. Me dicen que viene la ministra ahora a las 5 a la reunión a la Comisión de Desarrollo a las 17:30. Entonces no sé si ahí si usted puede hablar, diputado, con ella, no sé si va a estar o no, pero la posibilidad de ver si podemos amarrar eso. Lo digo porque yo me voy a tener que ir rápidamente, pero creo que sería bueno. A las 14 del próximo miércoles. De todas maneras le vamos a hacer, por supuesto, la convocatoria formal, digamos, pero digo, si se pudiera ayudar, no sé, algunos de los que están ahí. Sí. De todos modos, igualmente creo que sería bueno pronunciarnos respecto al oficio que hemos pedido. Sí. No, lo di por hecho, perdón. Oficiaríamos, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Sí, se tomó nota en la Secretaría, por supuesto. Sí, el diputado Beltrán y luego la palabra, diputado.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas y a los funcionarios de la corporación. Efectivamente, mis antecedores han señalado similar a lo que yo quería plantear, presidente. Yo no soy de esta región, pero sé también que hay funcionarios de la corporación que fueron afectados y mucha gente, muchos habitantes, especialmente de los cerros de Valparaíso, Viña del Mar. Yo creo que nosotros como comisión, presidente, estamos un poco lentos. Objetivamente se lo digo porque lo que ocurre es que en la región de la Araucanía que yo represento, también ocurrió algo similar en Purén. Y recién la semana pasada, gracias al desafío Levantemos Chile, porque hay que decirlo con todas sus letras, se lograron entregar viviendas. Y de parte del Estado, porque no quiero decir gobierno o el gobierno, objetivamente hasta el minuto no había un movimiento de eso. Y a mí me preocupa que pase lo mismo en Valparaíso, porque va a venir el invierno y esa gente, ¿dónde va a vivir? Yo sé que hay algunos instrumentos de arriendo y todo, pero son insuficientes. Entonces yo creo, señor presidente, que le demos la importancia a esto y sobre todo la urgencia, porque, reitero, son familias, son personas que no tienen su vivienda y que evidentemente lo están pasando muy mal. Así que me adhiero a lo que han pedido mis colegas. Yo soy parte de la Comisión de Desarrollo Social y lo voy a plantear también en la tarde, porque objetivamente mi pensamiento, y lo digo con mucha altura de mira, es que está muy lento el proceso, similar a lo que pasó en la Araucanía. Ya tenemos la experiencia y la verdad que no me gustaría que esta gente, indistintamente que uno no conozca o no, sufra lo mismo. Eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Beltrán. Así que tenemos a varios representantes en la de Desarrollo Social como para que puedan plantear el tema a la ministra. ¿Ah? Diputado... Gracias, presidente. No, en el mismo ánimo del que están hablando quienes me antecedieron en el uso de la palabra, por ejemplo, por su intermedio el diputado Fuenzalida, muchas veces es difícil cuantificar el tamaño de desastre que existe, el nivel de perjuicio, el nivel de lentitud o no de parte del gobierno finalmente o de algunos servicios en particular. Y yo, tomando la palabra que señaló el diputado Fuenzalida, yo me atrevo a sugerir quizá una visita de parte de la comisión a la zona afectada en conjunto con los diputados de la zona, para quizás conocer in situ durante una jornada lo que está ocurriendo, porque, por ejemplo, hay un proyecto de ley destinado a suprimir ciertos requisitos en materia de vivienda para las zonas de reconstrucción cuando existan calamidades públicas como la que ocurrió. Y siempre yo creo que es bueno concurrir y no enterarse por los medios de prensa o las redes sociales simplemente, sino formar nuestra convicción por nuestro propio sentido. No sé, me permito sugerir eso por su intermedio, presidente. Gracias, diputado. Si hay interés en la comisión, podemos buscar coordinar, encontrar un día. Yo sé que siempre es difícil esta parte de encontrar los días, pero buscar si hay algún día en que podamos ir, por lo menos por un par de horas, eso habría que medirlo. Los diputados de la región seguramente saben mejor medir cuánto tiempo necesitaríamos, pero creo que podría ser una buena opción. Me da la impresión que o bien lo hacemos jueves o viernes, digamos, o lunes en la mañana, para no interrumpir, digamos, con horario de sesiones, pero podemos tratar de buscar un acuerdo. Vamos a darle la palabra al diputado Vilavaca. Presidente, hoy día en la hora de incidente en la sala de la Cámara de Diputados, yo puse sobre la mesa un problema que están viviendo hoy día muchos comités de vivienda y proyectos habitacionales que se están desarrollando en el país. Y quiero plantearlo acá también, pero complementando el oficio que solicité en la mañana. Hoy día el Estado, o el gobierno, le entrega y compra y adquiere terrenos para poder llevar adelante diversos proyectos habitacionales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Y los pone a disposición de la ciudadanía. Como se han agotado los terrenos que quedan dentro de los radios operacionales de las sanitarias, el gobierno, a través de la Subdere, municipios, gobiernos regionales, compran terrenos aledaños a esta zona. ¿Y cuál es la traba que hoy día se está desarrollando? Resulta que las sanitarias, al ser espacios territoriales que se encuentran adyacentes al radio operacional, exigen que el Estado pague ese servicio completo. Es decir, el Estado adquiere terreno en miles de millones de pesos,
pone a disposición además el subsidio habitacional, que son otros miles de millones de pesos, y además le tiene que pagar a la sanitaria el aumento del radio operacional. Es decir, hoy día construir una casa en muchos sectores significa pagar 3 veces el valor de la propiedad, siendo que es el negocio de la sanitaria el prestar estos servicios. Le pongo 2 ejemplos, presidente, que nos está tocando vivir hoy día y estamos viendo desde la región de Los Ríos cómo lo enfrentamos. Proyecto Santa María, un terreno adquirido con dinero subdere, 1.000 y tantos millones de pesos, que queda muy bien ubicado en el centro de la Comuna de La Unión, pero resulta que justo el plano regulador de esa ciudad no tiene incorporado ese espacio territorial dentro del plano. Por lo tanto, la sanitaria dice, ¿sabe qué? Yo hago todas las obras, pero eso significa una inversión de ustedes, del Estado, de 1.700 millones de pesos. ¿Cómo esas 150 familias consiguen esos 1.700 millones de pesos? Es tocarle la puerta nuevamente al Estado, que ya le compró el terreno, para que puedan habilitar. Segundo proyecto, terreno adquirido por Servio, entregado por Servio al Comité de Proyecto del Manzanal, también de la Comuna de La Unión. La sanitaria dice, ¿sabe qué? Esto está fuera del radio operacional, les cuesta 1.500 millones de pesos que nosotros le entreguemos factibilidad de agua. Esto claramente puede resultar escandaloso y va a ser ilusorio el cumplimiento de la meta del plan de emergencia habitacional. Por lo mismo, yo en la mañana solicité la intervención de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque creo que aquí la Superintendencia tiene algo que decir, porque estos costos son los que han sido puestos sobre la mesa por la sanitaria, valorizados, como el Estado no tiene facultad para valorizar, se los piden a la entidad patrocinante que lo valorice, y la entidad patrocinante entrega los valores y al final quienes tocan la puerta para buscar una solución a ese tema es el Comité de Vivienda. Entonces me gustaría poder, presidente, por su intermedio, conocer si es que estos hechos se repiten en las demás regiones del país. ¿Cuántos comités de vivienda hoy día están sufriendo este tipo de problemas para tener un catastro real respecto a lo que está sucediendo y ver de qué manera podemos encontrar una solución integral a una problemática que, insisto, va a dificultar el acceso a vivienda digna para todos los comités de Chile? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Creo que la mejor manera sería efectivamente oficiar al respecto para tener la información, pero me consta que existen casos en otras regiones también, porque hemos escuchado de este tipo de situaciones y que efectivamente son muy escandalosas y absurdas, digamos, porque efectivamente ante el interés que hay efectivamente de poder avanzar en la construcción de vivienda y poder entregar viviendas, claro, queda totalmente bloqueado por este suerte de doble pago que tienen que terminar haciendo y que evidentemente no pueden. Pero hemos escuchado de situaciones similares, así que me parece muy bien y creo que habría acuerdo en que oficiemos al respecto y tener toda la información. Al Ministerio de Vivienda, correcto, que sea al Ministerio de Vivienda como tal para que puedan entregar la información respecto de comités que se encuentran enfrentados con este tipo de situaciones. Me había pedido la palabra la diputada Rafael. ¿Y le parece después, si es que no hay más palabras, entramos a los proyectos de la orden del día? Diputada. Gracias, presidente. Bueno, algo similar a lo que dice el diputado de la Vaca quiero plantear, que ya lo he planteado en otras circunstancias, presidente, aquí mismo, hemos oficiado, pero siento que no nos escuchan. Y creo que es muy importante que efectivamente seamos escuchados y que se tome alguna resolución al respecto. Y tiene que ver, presidente, con el valor que le asignan las empresas constructoras a la construcción de las casas de los comités habitacionales, que muchas veces es mayor al subsidio entregado por el Estado. Y eso hace que estas personas que han estado esperando por muchos años comiencen a golpear puertas donde buscar ese financiamiento para el delta que les falta. En la región de Aysén, nosotros hace aproximadamente 4 o 5 años encontramos la solución y lo que hicimos fue un convenio con el gobierno regional para que el gobierno regional financie la infraestructura de urbanización de estos comités, porque el gobierno regional no puede financiar subsidios, pero sí puede financiar infraestructura en urbanización. Finalmente hicimos un convenio de programación, presidente, en donde el Consejo Regional se comprometía a financiar esta infraestructura, esta macroinfraestructura, y finalmente el subsidio les permitía que un 100% se fuera a la construcción de la casa. Y ahí se solucionó todo. Se terminaron las tomas de puente, las tomas de camino, de aquellos comités en donde no había ninguna solución al respecto. Lamentablemente este fondo, presidente, se terminó hace un año atrás, hace 2 años atrás. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos es que efectivamente se vuelva a hacer otro convenio con el gobierno regional.
Y lamentablemente pasa el tiempo y no vemos ni el gobierno regional, ni a la Seremi de Vivienda, ni al ministro lograr hacer una conversación entre ambas partes y poder hacer este convenio regional. En el caso nuestro, la región de Aysén, la ejecución presupuestaria es la segunda más baja del país, por lo tanto, tiene recursos para hacerlo, puede hacerlo. Finalmente, lo que yo solicito es oficiar nuevamente al Ministerio, a la Seremi y solicitarle al ministro que haga la bajada y que pida también que los Seremi en cada uno, porque yo creo que este problema lo tienen muchas regiones, que haga la bajada y cada uno de los Seremi converse y negocie y llegue a acuerdo con el gobierno regional para finalmente hacer un convenio de programación y podamos tener la solución y no esperar que nuevamente los comités comiencen a tomarse los puentes, los caminos y a protestar. Yo creo que no es la intención, mejor busquemos la solución antes y no después de que tengan el problema. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Habría acuerdo entonces que oficiemos al respecto de lo que está solicitando? ¿No? Aprobado. No, ahí sí, aprobado. ¿Estamos con varios? Bien. En la orden del día tenemos, vamos a escuchar la presentación de dos proyectos, uno por parte del diputado Ilavaca, que está acá con nosotros, y uno por parte del diputado Zafirio, miembro de la comisión, pero que también nos va a presentar un proyecto. Y luego vamos a continuar con la discusión del proyecto que vimos ya la semana pasada sobre los proyectos inmobiliarios destinados a vivienda para personas mayores. Entonces, el primero inicia la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley 17.635 para asegurar el cumplimiento de la obligación de habitar efectivamente las viviendas adquiridas mediante subsidio correspondiente al boletín 16.280-14. Así, tal como decía, está el diputado mocionante, el diputado Ilavaca, y le vamos a dar un tiempo, le vamos a pedir, él lo sabe igual que nosotros, que sea lo más breve posible porque tenemos la presentación de los dos proyectos y queremos avanzar también con el que tenemos para ser discutido en el día de hoy. Tenemos los y las invitadas. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la comisión de poder colocar en tabla este proyecto de ley que presentamos en septiembre del año 2023 con varios miembros de esta misma comisión. Y este proyecto atiende a una problemática que vive día a día el país completo en orden a el correcto uso del beneficio que implica la entrega de viviendas sociales a gente que lo necesita urgentemente. De acuerdo a los antecedentes, no tengo el catastro exacto, pero sería interesante que el Ministerio de Vivienda también nos entregara esos antecedentes. De 100 casas o viviendas, departamentos, etcétera, entregadas detrás de un proyecto, un porcentaje importante de ellas, arriba del 20%, no son utilizadas por los beneficiarios. Y un porcentaje importante también son mal utilizadas, es decir, como segunda vivienda, para arriendo, etcétera. Y eso atenta contra el objetivo que se persigue al entregar este tipo de beneficio a la ciudadanía. El derecho a la casa propia es un derecho que es de los más sensibles para toda la población. Y ustedes dirán, oye, pero hoy día existe un procedimiento para poder efectivamente llevar adelante la recuperación de esas viviendas cuando ocasionalmente, porque esto no existe mayor fiscalización o es muy pobre en el país, se desarrollan este hecho, que es la ley 17.635. Pero la ley 17.635 tiene un problema. Desarrolla un procedimiento judicial para poder generar el rescate de esa vivienda. Procedimiento judicial que se eterniza y al final se hace ilusoria el derecho o la obligación que tienen los beneficiarios de utilizar efectivamente la casa. Producto de lo anterior es que en conjunto con varios parlamentarios presentes en esta comisión, es que estamos proponiendo la modificación de la ley 17.635 en varias líneas. Primero, el establecer un pacto de retroventa en la escritura pública de entrega de la casa. Ustedes conocerán el procedimiento, la persona postula a través de un comité de vivienda, se le otorga el subsidio, se construye la casa, se le pasa la llave y un periodo de 3-6 meses se le entrega recién la escritura. Entonces la idea es que en esa escritura que se le entrega al titular existe este pacto de retroventa. Pero ¿qué significa el pacto de retroventa? Que en el evento que se incumple alguno de los requisitos establecidos en la normativa, el Estado tiene derecho a retrotraer la compra-venta, porque en definitiva podría llegar a ser expropiatorio. Y este pacto de retroventa podría hacerse efectivo no a través de un juicio, sino que a través de un acto administrativo de la autoridad. Es decir, a través del procedimiento administrativo,
¿Qué sucede con esto? Se acortan absolutamente los plazos, se establece el derecho a defensa, porque efectivamente pueden existir causales que den cuenta de las razones por las cuales el beneficiario no está haciendo uso de la casa o está haciendo mal uso de la casa, y eso lo determinará la autoridad con todo el procedimiento administrativo que establece hoy día nuestra legislación, que además tiene canales judiciales en el evento que exista algún tipo de problema. Pero el entregarle el derecho al Estado de recuperar aquellas casas que hoy día están siendo mal utilizadas, creo que debemos hacerlo carne. Se han logrado determinar, y existen varios juicios o denuncias criminales que los serbios y el Ministerio de Vivienda han estado interponiendo en varios lugares, porque se ha detectado que hay muchas personas que trafican con los cupos de vivienda. Y ponen a su hijo, hija, mamá, y al final una persona que conoce el sistema tiene 5 viviendas fácilmente. ¿Ya? Entonces, para poder evitar este tipo de situaciones es que estamos planteando este proyecto de ley, que además establece extiende las obligaciones. Hoy día existe un plazo de 5 años para llevar adelante esto, lo extiende a 10. Hoy día una persona cualquiera que quiera adquirir una vivienda se mete en un crédito hipotecario que tiene una provisión por 20 años. Y este es un tremendo beneficio que el Estado le entrega a las personas. Una vivienda entregada por la cual hoy día las familias pagan 1 millón de pesos, al día siguiente, cuando la renta la vende, vale cerca de 80 millones de pesos. Esa es la relación aproximadamente. En eso se venden hoy día las casas sociales. Y muchas personas esperan y están ahí a la guaite esperando el transcurso de los 5 años para venderla inmediatamente. Y ese no es el objetivo de este beneficio. El objetivo es entregarle una solución habitacional, residencial a la población. Lamentablemente hoy día hay personas inescrupulosas que, jugando y dejando de lado a personas que efectivamente lo necesitan, la malutilizan. Entonces la idea de este proyecto es súper simple, está claramente establecido en el texto, y me gustaría, presidente, que le pudieran dar rápida tramitación. Creo que va a enfrentar un problema urgente de nuestra población y va a entregar una cantidad importante de soluciones habitacionales que hoy día lamentablemente no están siendo utilizadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca, por la presentación del proyecto. Me parece que sí es un proyecto que puede ser de interés, efectivamente, poder contar con él como ley. Ofrezco la palabra si hay alguna consulta o comentario, no del tratamiento mismo del proyecto, que vamos a verlo en su momento, pero aprovechando que está el diputado Ilavaca. Diputado. Gracias, presidente. Saludar al diputado Ilavaca por su intermedio y bueno, agradecerle la posibilidad de haber copatrocinado o firmado su proyecto de ley. En general, yo creo que todos coincidimos los que estamos en esta comisión de que efectivamente este es un grave problema que tenemos en todo el país, que efectivamente más allá de los guarismos de porcentaje, estos pueden variar, pero naturalmente existen viviendas cuando se entregan que finalmente no son ocupadas para el fin de que el Estado se hace cargo y se ocupan ingentes recursos públicos en esto. A mí me parece que el proyecto, yo creo que va en la línea correcta en ese sentido, se hace cargo a través... Efectivamente, yo fui director del Serviu, bueno, el profesor intermedio Zafirio también fue director en su momento, y efectivamente el procedimiento que existe hoy día es prácticamente impracticable. Esa es la realidad hoy día. El procedimiento de la restitución de un subsidio mediante un juicio ordinario, finalmente podemos estar tramitando 5 años, y por eso es que finalmente, y además políticamente no es lo aconsejable desde ese punto de vista. Así que yo creo que efectivamente este es un problema, este proyecto refleja una necesidad hoy día, y yo creo que la mejor alternativa de solucionarlo por la vía administrativa a través de este pacto que propone el diputado Ilavaca. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Diputada Nullao. Gracias. Yo valoro que el diputado Marco Ilavaca también nos invitó a ser parte de estos proyectos, y la verdad que es importante porque tenemos una cantidad de situaciones que conocemos, pero tampoco existe la legislación para que esto no siga ocurriendo. Así que por lo tanto se valora inmensamente este proyecto. Me imagino que también la sugerencia de los futuros invitados para que se pueda discutir, y donde, como señalaba el diputado Marco Ilavaca, es importante que también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenga un catastro claro a la fecha. Yo imagino que en cada una de las regiones debe existir para poder tener una proyección que se está haciendo en algunos casos, pero también hay situaciones que me ha tocado escuchar de parte de las personas que postulan, que a veces en situaciones laborales ellos les cuesta en el inicio de poder
ingresar a la casa. Entonces también habría que tener el cuidado en no ser tan estricto ante esta situación, porque como hay una supervisión, que los que fueron directores aquí del Servio deben saber, y pasan como 3 visitas que se hacen y a veces las personas justamente no están en los horarios por situación laboral. Entonces, ante esa situación que ha ocurrido, donde también se le ha solicitado la vivienda, yo creo que igual hay que tener ahí una consideración cuando se trata de trabajadoras y trabajadores que a veces les cuesta estar en los horarios en que los fiscalizadores pasan. Pero esa es otra materia, que igual la señalo porque efectivamente pudieran algunos estar preocupados de igual manera. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Quiero comentar lo siguiente. La semana pasada conocimos 2 proyectos de ley y por lo que conversamos esa vez nos dio la impresión que podían ser de despacho relativamente rápido. Ahora estamos conociendo otro proyecto y vamos a conocer del diputado Zafirio, más otros diputados, y también nos da la impresión que es, en primer lugar, de interés de la Comisión y, en segundo lugar, que podría no ser un proyecto que nos tome demasiado tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque estamos con estos 4 vamos a quedar con estos 4 proyectos abiertos. Pero además tenemos, y miro a la diputada, tenemos proyectos de socavones, que son 6 proyectos juntos. Hay 5 en realidad que se fusionaron, pero hay otro ahí. Bueno, pero están esos 5. Los proyectos tuyos, que ya lo habíamos empezado a ver y que corresponde, y me parece que es legítimo, y además hay una necesidad que podamos continuar con ellos. Para poder avanzar en todo esto, y por el mismo interés de la Comisión y de los proyectos que tenemos acá, creo que va a ser bueno, aunque nos afecte en lo personal un poco, que tengamos estas sesiones especiales que tuvimos anteriormente de 2 a 3, y luego las sesiones de 3 a 5. Yo sé que nos acorta el almuerzo, nos pasa todo, pero bueno. Perdón. Termino solamente la idea. La próxima semana, igual de 2 a 3, vamos a tener esperamos tener a los ministros en relación al plan de reconstrucción. Es verdad que también podríamos citar para los miércoles en la mañana, pero siempre quedamos atrapados porque estos proyectos no tienen urgencia y si hay en la sala no tenemos cómo funcionar, no nos van a dar la autorización, entonces en realidad nos vamos a entrampar solos. Por eso es que creo que es mejor dejar fijado a las 14 horas y luego seguimos a las 15. De ese modo, creo yo, vamos a poder sacar estos 4 proyectos y, mientras tanto, avanzar en los proyectos socavones tal como nos habíamos comprometido. Antes de darle la palabra, solamente quería agregar, diputado, y la VAC. Sí, por favor. Pero, por favor, diputada. Sí. Solamente decirle que estoy muy interesada, obviamente, en que salgan adelante los proyectos relacionados con socavones, pero justo en ese horario tengo una comisión investigadora. Entonces... No hay problema, diputada, porque mi idea es que de 2 a 3 avancemos en estos otros proyectos. Perfecto, gracias. No y a las 3 en socavones, en horario que corresponde a la comisión en horario habitual. Así que no habría problema. Lo que le pediría entonces al diputado Ilavaca, y esto es abierto para todos, pero particularmente si nos pudiera hacer llegar algunos nombres de quienes considere que pueden ser adecuados. Esto siempre es libre. Mi recomendación en este caso es que no tengamos una larga lista, porque bueno, evidentemente eso nos va a afectar, aun cuando es el legítimo derecho de cada diputado o diputada de proponer a las y los invitados que le parezca. Pero en la medida que más lo alargamos, obviamente más se nos dificulta la posibilidad de avanzar por lo menos la votación en general, ¿no? Presidente, el nombre con los contactos. El nombre con los Porque contactos, sí. Que no le hagamos la vida imposible a nuestra secretaria. Así es que eso lo dejamos planteado, vale inmediatamente para el proyecto que vamos a ver después, además de todos los otros invitados. Pero mientras antes lo haga llegar, más rápido podemos avanzar con estos proyectos. Gracias, diputado. 2 cosas. Primero, agradecer la oportunidad de que se parte discutiendo este proyecto. Yo creo que quienes son los más indicados para llevar adelante es el Ministerio de Vivienda. Ellos son los que viven día a día la problemática que implica recuperar estas viviendas. Ellos tienen los conocimientos jurídicos respecto a eso, porque podríamos invitar a una serie de abogados administrativistas que nos den a conocer cómo funciona el procedimiento administrativo. Pero eso es algo que ya está resuelto en nuestra legislación y está funcionando correctamente y escapa al Estado. Eso, presidente, gracias. Sí, perdona, y aprovecho que usted lo mencionó para saludar. Tenemos el Ministerio de Vivienda ahí, está doña Janet Tapia, y no la había saludado, así que aprovechamos a hablar y está pidiendo la palabra además. Así que, del Zoom. Así que le damos la palabra a doña Janet. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
y La Vaca, pero quisiera preguntarle, porque la verdad es que lo ignoro, aquí, respecto de qué programa se aplicaría esto, porque lo que pasa es que la ley 17.635 está básicamente dedicada al cobro, es una ley muy antigua y que dice en relación con aquel momento en que el Ministerio, a través de los servicios, construía y vendía viviendas, básicamente el programa del DS62, y se generaban deudas con respecto al servicio. En la actualidad no existen ese tipo de créditos, sino que existen otros programas en donde los vendedores son particulares y en algunos casos son programas con crédito hipotecario y en otros casos son sin crédito hipotecario. Entonces, me surge la duda de a qué subsidio específicamente se pretende aplicar. Básicamente por la inserción que hay dentro de esta ley 17.635. Y lo otro es que en el caso de que el programa, que son básicamente el DS1 y el DS19, implica que hay un crédito hipotecario, ¿cómo se va a compatibilizar esta prohibición con el crédito hipotecario? Porque en la práctica nosotros, hay un crédito hipotecario, no cumplió con una obligación que es con el servicio, pero estamos diciendo que nosotros recuperaríamos el subsidio. ¿Y cómo recupera el banco el crédito hipotecario? Son dudas. A mí, en principio, ampliar la prohibición nos parece, en una mirada rápida, muy adecuado. De hecho, nosotros hemos tenido prohibiciones que son de 5 años, tenemos de 10, teníamos de 15, cuando por primera vez otorgamos subsidio a la localización, pero me surgen estas otras dudas que obviamente tenemos que analizarlas más en detalle acá en el Ministerio. Gracias, presidente. Gracias, doña Janet. Mire, dos cosas. Primero, este es un proyecto que yo ya lo había conversado con el ministro. Este es el proyecto que también le había comentado a usted, presidente, respecto a ampliar el radio de funcionamiento en las regiones para los comités de vivienda. Y ojo, lo avanzo nada más. En Santiago se permite que cualquier persona en cualquier comuna postule a comités de vivienda en cualquier comuna. En las regiones solamente en el espacio territorial comunal. No se les permite postular en comunas adyacentes incluso, ¿ya? Pero es un proyecto aparte. Respecto a este proyecto, nosotros buscamos y estuvimos en contacto en el Ministerio de Vivienda también buscando antecedentes. Y con lo que nos encontramos con los asesores legislativos también del Ministerio es que hoy día casi todos los procedimientos se llevan adelante a través de, a pesar de la antigüedad de la ley 17.635, los procesos de recuperación de vivienda no utilizada, se utiliza este procedimiento. ¿Ya? Por eso lo pusimos en esta norma, que fue por consejo también, porque, insisto, este proyecto lo estudiamos harto, lo vimos con bastante detalle, fue a través de estas recomendaciones. Si existe otra normativa en la cual, por eso creo que es importante escuchar en exposición respecto al proyecto con un conocimiento más cabal al Ministerio de Vivienda para que nos ayude también a mejorarlo, porque el objetivo es otro. ¿Ya? Respecto a los subsidios, yo comparto lo que dice la señora Janet. Esto no busca en ningún caso llevar adelante aquellos subsidios habitacionales que están con crédito hipotecario porque tienen otra vía. Esto dice relación con aquellos subsidios que generalmente el DS49, que en orden a subsidios que son beneficiarios que no pagan ningún peso, no están endeudados, sino que es un beneficio del Estado. Depositan las 10, 20 o 30 UFs y el Estado le entrega el subsidio total para poder ser beneficiario de eso. Son esos los casos que son los más hacia el cual está orientado esta normativa. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, de todas maneras vamos a invitar al Ministerio, probablemente tengamos a doña Janet o a quienes estimen el Ministerio para poder estudiarlo bien y ver si hay que modificar algo de tal modo de precisarlo para que cumpla efectivamente el objetivo buscado. ¿Estamos algo más respecto a este proyecto? Si no, pasamos al siguiente. Le agradecemos al diputado y además lo invitamos a quedarse para conocer el próximo proyecto. Vamos a iniciar. De acuerdo. Gracias. Vamos a iniciar la discusión general del proyecto de ley que modifica el texto refundido, coordinado y sistematizado del título 1 de la ley 16.282 para eximir de requisitos la reconstrucción de vivienda en zona afectada por sismos o catástrofes, correspondiente al boletín 16.642-14, y para eso se encuentra, además de asistiendo a la sesión, invitado
el diputado mocionante Jorge Zafirio para que nos explique el contenido y los fundamentos de esta iniciativa. Estimado colega, adelante. Gracias. Sí, me llamó la atención que estoy invitado hoy día. Está invitado, está en doble calidad. Sí. Gracias, presidente. Presidente, qué duda cabe, y la sesión de hoy día ha dejado demostrado de que el tema de los incendios forestales no solo está provocando un problema social importante, sino que ha llegado aquí al Congreso con parte de nuestros funcionarios, algunos afectados por ello también. El proyecto, el fundamento del presente proyecto, o la presente iniciativa, nace en virtud de justamente de los acontecimientos ocurridos durante los últimos veranos en nuestro país. Chile enfrenta una alta susceptibilidad a incendios forestales debido a su ubicación geográfica y a su biodiversidad. Estos incendios han causado devastación, dejando a miles de familias sin hogar y en vulnerabilidad. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, atribuye el 99,7% de estos a la acción humana, ya sea por descuido, 99,7%, ¿cierto?, acción humana, debido al descuido, negligencia o intencionalidad también, presidente. En el registro de siniestros que han dejado un gran número de víctimas y damnificados se encuentra el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine en el 2011, el gran incendio de Valparaíso el 2014, una serie de incendios el 2017 que afectaron alrededor de 500.000 hectáreas. También en el 2023 un mega incendio afectó a varias regiones, en particular también a la región de la Araucanía, entre ellas la comuna de Purén, correspondiendo esta comuna parte del distrito que represento. Las viviendas que pudieron ser reconstruidas muy rápidamente al contar estas con conexión a servicios sanitarios, eléctricos y sus certificados de títulos vigentes. Sin embargo, aún hay zonas en la región de la Araucanía que a la fecha no han tenido resultados respecto a la reconstrucción de sus viviendas debido a la dificultad para obtener los permisos y saneamientos necesarios en virtud de la legislación vigente. En febrero del presente año también fuimos testigos de la emergencia forestal que enfrentó la ciudad de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la cual concluyó con más de un centenar de víctimas. Y además medidas extraordinarias como lo fue el toque de queda y la salida de los militares a las poblaciones afectadas. El número no está identificado, pero se entiende que son cerca de 3.000 viviendas las afectadas por este siniestro. Es por eso que el presente proyecto busca agilizar la reconstrucción de viviendas en zonas de catástrofes, garantizando una respuesta eficaz y la dignidad de los afectados, eliminando la alta burocracia existente actualmente en los procesos de reconstrucción. La idea matriz es eximir de los requisitos de saneamiento de título de dominio, conexión de agua potable y alcantarillado y otros requisitos a los dueños de las viviendas siniestradas con el propósito de facilitar la reconstrucción de viviendas. Se establece en un periodo de 3 años para regularizar dichas viviendas. El contenido del proyecto, mediante un artículo único, incorpora un artículo 25 bis nuevo al decreto 104 de 1977 que la ley establece normas permanentes en caso de sismos y catástrofes, en la que se establece que en un periodo de hasta 3 años, desde la fecha del sismo o catástrofe, que produzcan daños masivos o destrucción total en las viviendas y en la edificación, se reducirá la burocracia para la reconstrucción de estos inmuebles y no requerirán de la aprobación, para su aprobación, desarrollo y ejecución de estudios de factibilidad sanitaria, ni saneamiento o regularización de los títulos de dominio. Además, en el mismo periodo, las acciones de reconstrucción que se realicen en los inmuebles siniestrados o destruidos producto de una catástrofe no requerirán de permiso de obras municipales para su ejecución y desarrollo. Presidente, yo sé que mi proyecto es un proyecto que hay que estudiarlo muy bien, que hay que analizarlo técnicamente, que hay que conversar mucho con el Ministerio de la Vivienda, pero yo sé que cuando cada uno de nosotros salimos a nuestro distrito y en estos distritos hemos sido afectados por estos incendios y vemos que las personas que fueron afectadas por ello el año pasado, el 2023, todavía no tienen una solución respecto de sus viviendas, es que nos sensibilizamos y pensamos que tenemos que buscar una salida para darle una respuesta a esas personas.
Yo sé que el Ministerio de Vivienda, porque ya lo he sabido, ¿cierto?, va a poner 4, 5, 10 puntos, ¿cierto?, que hay que ver. Pero yo quiero poner el punto, ¿cierto? Yo creo que tenemos que buscar una solución a esto. Ocurrió de nuevo este verano, acá, en esta región. 3.000 viviendas, que muchas de esas personas afectadas van a tener el mismo problema y van a pasar años en que no vamos a ser capaces de dar una solución a ella. Entonces, yo estoy disponible, yo pongo el punto aquí, yo espero que las diputadas y los diputados comprendan el sentido y la idea matriz de este proyecto, que para mí es la estructura, y por supuesto estamos disponibles para que el Ministerio, ¿cierto?, nos ayude con las indicaciones que ellos estimen convenientes, pero que al final seamos capaces de buscar y darle una salida a esos miles de personas ya que están sufriendo los desastres de los incendios forestales, y ya no solo forestales, sino también urbanos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Efectivamente, creo que todos coincidimos que fruto de los incendios y las catástrofes se requiere algún tipo de medida que permita avanzar con mayor velocidad. Son muchas las trabas propias de la ley que hacen que estos procesos de reconstrucción tomen un tiempo excesivamente largo, y bueno, estamos enfrentados frente a la angustia de la familia, así que me parece que puede ser un proyecto que contribuya efectivamente a disminuir en forma significativa esos plazos. Por cierto, creo que va a haber que escuchar al Ministerio para conocer su opinión y ver cuáles son los elementos que pueden tener en cuenta. Desde ya yo veo, por ejemplo, que es importante que esto pueda hacerse en función de un catastro que exista al momento de producirse la emergencia, porque si no, efectivamente queda una situación abierta. En fin, son varios los aspectos que seguramente vamos a tener que conversar, pero me parece que hay acá un buen proyecto. Vamos a tener que escuchar y conversar con el Ministerio para ver también cuáles son las opiniones y sugerencias que nos hacen. No sé si hay alguna otra. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Bueno, yo primero valoro la moción del diputado Zafirio, porque se hace cargo de un fenómeno que ha dificultado otros procesos de reconstrucción. En esta misma comisión, hace algún tiempo, nosotros oficiamos al Servio y al Ministerio de Vivienda, puesto que acá hubo otro incendio, el año 2022, a fines del 2022, forestal, que no fue tan extendido como el de ahora, ¿ya? Pero igualmente fue trágico, con mucho menos viviendas afectadas, y sin embargo, ese proceso de reconstrucción ha avanzado, como nosotros advertimos en ese momento, muy lentamente. A esa fecha, una de las vías era la construcción de viviendas modulares, solamente 2 habían sido construidas, dos, claro, otras con autoconstrucción, pero claro, una de las dificultades es que, en definitiva, cada casa, cada vivienda tiene un régimen, una situación jurídica distinta. Y cuando hablamos de una afectación tan masiva como la que se produjo acá en la región del Paraíso, en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, por eso quiero rescatar la moción del diputado Zafirio. Se requieren medidas que tal vez sean un poco más universales y no casuísticas, porque si vamos del caso a caso, la reconstrucción no va a terminar nunca. Entonces, por eso creo importante que se haga este punto. Claro, ahora hay que examinar qué requisitos son los que contemplo o aquellos que se va a flexibilizar, ¿ya? Porque por supuesto también acá hay muchas viviendas que se construyeron en quebradas o en sitios que son de alto riesgo, y eso hay que evitarlo hacia el futuro, porque con el cambio climático, bueno, esto lamentablemente es una situación que se podría repetir si es que el Estado no toma las medidas de la envergadura que se requieren para prevenirlo y evitarlo. Entonces, me parece muy interesante la propuesta del diputado Zafirio, y en función de eso sería bueno que podamos debatirlo prontamente y también ir viendo paso a paso cada uno de los elementos y requisitos para ver qué se puede ir flexibilizando en función de que la reconstrucción, este proceso de reconstrucción, no sea tan extendido como otros que en el pasado han durado varios años. Eso, gracias. Gracias, diputado Cuello. Entonces le vamos a pedir al diputado Zafirio lo mismo que hemos estado hablando, a ver si considera alguno otro invitado. Por supuesto vamos a invitar al Ministerio, eso de todas maneras, está claro, pero si es que considera que hay algunos otros que puedan ser de interés, y eso queda abierto también para el resto de los diputados y diputadas. No sé si hay alguna otra palabra sobre el proyecto. Sí, diputada Nullao. Que me quedan algunas dudas. Yo valoro
al igual que el proyecto anterior, esta moción del diputado Zafirio. Creo que las reconstrucciones todas deben ser muy rápidas, pero también hay situaciones que a lo mejor en el proyecto no se van a detallar, pero sería importante que el Ministerio lo tenga bien a considerar. Valparaíso, Viña del Mar y tal vez lugares con más cerro tienen esta complicación en la reconstrucción, y hay que pensar, hay que llegar a acuerdos también con la ciudadanía, porque efectivamente las construcciones no son tan fáciles, porque tienen que generar sus propios procesos de diálogos ahí, porque las personas no se van a querer ir a otro lugar, independiente que a lo mejor el Ministerio puede decir es un espacio de riesgo, no sería bueno construir en este lugar. Entonces creo que ahí igual es importante tener tal vez la experiencia que ya tiene el Ministerio, señalarlo en una exposición muy general, qué ha sucedido con los problemas que se ha tenido que enfrentar ahora, cómo esta puede hacerse mucho más ágil y cómo esta con las disposiciones que se incorporan en este proyecto, sería importante que estos procesos debieran ser menos burocráticos, en tiempos más breves, y donde también debe estar definido. Por eso es importante lo que esta comisión vaya avanzando con respecto a la situación que tenemos de necesidad urgente de reconstrucción, porque también debiéramos estar atentos al presupuesto del año 2025. Esto no estaba pensado en recursos para este año 2024. Entonces también tenemos que ser colaborativos ahí, por eso es tan importante que el Ministerio pueda exponer la situación que ocurre actualmente, pero también cómo con los antecedentes que se incorporan acá en las disposiciones, esta debiera ser más ágil. Gracias, diputada Nullao. Doña Janet parece que estaba pidiéndonos la palabra. Sí, pues solo un comentario corto. Como ejecutivo, nosotros obviamente estamos impactados y estamos trabajando especialmente en este momento en la emergencia que se produjo en la quinta región, y tal como lo mencionó con anterioridad el diputado Cuello, si no me equivoco, estamos trabajando en dos líneas. Uno, en ver de qué manera obtener financiamiento para poder, recursos para poder financiar parece que tengo apagado, no, para poder financiar la reconstrucción, y se va a presentar un proyecto de ley, pero además como parte de ese paquete de medidas, también nosotros como Ministerio, en conjunto con los restantes integrantes del Ejecutivo, hemos estado trabajando en mecanismos que permitan agilizar los procesos de reconstrucción. Y en esa línea también es parte del proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días, probablemente la siguiente semana. Así lo dio a conocer ayer tanto el ministro como la directora de presupuestos en la Comisión de Vivienda del Senado, en que nos invitaron a informar sobre cuál va a ser el plan de reconstrucción en el caso de Valparaíso. Nosotros como ejecutivos tenemos que compatibilizar dos cosas: la agilización y el no poner en riesgo a la población. Entonces, hemos tratado de compatibilizar esos dos criterios, porque si ustedes se fijan en la ley de sismo, existe un artículo 25, y en ese artículo 25 hay una participación del Ministerio de Vivienda. Se utilizan proyectos tipos que han sido aprobados, los permisos se otorgan. Yo sé que no es FACTRAS, pero hay una suerte de agilización. Nosotros nos damos cuenta de que eso no es suficiente, y por eso hemos trabajado en este otro proyecto de ley que, como les digo, les vamos a ingresar con la máxima urgencia. Eso, presidente. Gracias, doña Janet. ¿Alguna hora en relación a la presentación de este proyecto? Bien. En ese caso le agradecemos al diputado Zafirio. Pedimos entonces, si es que hay algún otro invitado o invitada que nos parezcan adecuados,
y a todos los diputados y diputadas les decimos lo mismo, y luego de esta sesión vamos a fijar el orden para empezar a ver estos proyectos en base a la propuesta que he hecho, que es de 14 a 15 ir avanzando con los proyectos específicos que hemos conocido en la sesión anterior y en esta, y de 15 en adelante avanzar con el proyecto de socavones. Vamos a ir viendo en qué ritmo ya los podemos ir poniendo para su votación, para la presentación y votación en general, para poder entrar después ya a las votaciones en particular, a la discusión y votación en particular. Así es que agradeciendo, vamos a pasar a la discusión en general del proyecto de ley que establece reglas de accesibilidad universal aplicable a proyectos inmobiliarios destinados a vivienda para personas mayores, correspondiente al boletín 16.120-14, que ya conocimos en la presentación la semana pasada y que vamos de empezar a discutir y a comentar en el día de hoy. Tenemos dos invitados, tenemos por el Servicio Nacional de Adulto Mayor, Senama, a doña Claudia Asmat Palomo, así que la invitamos a pasar acá, directora nacional de Senama, que está acompañada, no sé si están con ustedes, don Juan Cristóbal Cantuarias, jefe de gabinete, y doña Tania Mora Viere, asesora legislativa. Donde ustedes quieran pueden sentarse con nosotros y acompañarnos. Y telemáticamente me parece haber visto que está el señor José Tomás Riedel, efectivamente, que es el gerente de vivienda y urbanismo de la Cámara Chilena de Construcción, aunque ahí veo otro nombre, ahí veo a Tomás Riedel, correcto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, ¿no? Nos ha acompañado anteriormente, así que ya nos conocemos. Entonces, vamos a partir con doña Claudia Asmat, les vamos a dar un tiempo, habíamos pensado en 10 minutos de exposición de cada uno, y luego podemos tener tiempo de preguntas e intercambio. La semana pasada habíamos hablado de votar en general el proyecto hoy día. Me parece que no quedó en la convocatoria específicamente, ¿no? Pero si hay acuerdo de la comisión, nosotros podemos tomar esa decisión y avanzar en esa dirección, ¿ok? Así que eso lo podemos discutir inmediatamente después de las presentaciones. Le damos la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados y diputadas. Primero, ser altamente valorable el que hayamos sido convocados como Servicio Nacional del Adulto Mayor en una materia que releva la importancia y visibilidad de las personas mayores. Solo recordarle a esta comisión que hoy día sabemos por CACEN que el 78% de la población de personas mayores es autovalente, participante, ¿no? Y que solo hay un 22% de personas mayores que pueden tener algún grado de dependencia, es cierto, y que hoy día el 18% de la población, según CACEN, son personas mayores y que de aquí al 2050 un 30% de la población en Chile vamos a ser personas mayores, ¿no? Y considerado por la ley de Senama mayores de 60, hombres y mujeres. Entonces, quisiera partir primero solamente para aprovechar esta oportunidad de contarles, y voy a ser bien rápida en mi exposición, es que la misión del Servicio Nacional del Adulto Mayor se trabaja en 3 ejes: cuidado, participación, buen trato y derechos humanos. Es promover y contribuir a un envejecimiento digno, activo y saludable mediante la implementación de políticas y programas con la articulación intersectorial para fomentar la autonomía, independencia y participación de las personas mayores, por supuesto contemplando la diversidad de la experiencia de las personas en torno al envejecimiento y con la equidad de derechos, ¿cierto?, entre hombres y mujeres. Entonces, para lo que estamos invitados, que es el proyecto de ley, es un artículo único en que lo que dice que todo proyecto inmobiliario destinado a vivienda, independientemente de su fuente de financiamiento, deberá contar con el diseño y construcción de sus unidades habitacionales con criterios de accesibilidad universal para personas mayores. Este deber implicará a lo menos la instalación de barreras o barras de seguridad y una ducha en algunos baños de algunas habitaciones. Entonces, me voy a referir a los comentarios. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, los comentarios al proyecto de ley.
En primer lugar, creo que es importante relevar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile ratificó en el año 2008, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que marcó un cambio en el paradigma, ¿no?, de ver a las personas con discapacidad de objetos de derecho a sujetos de derecho, en donde las actitudes y enfoque de respeto de las personas con discapacidad desde una mirada asistencialista hacia centrada en un enfoque de derecho y no vista como una enfermedad. Y por lo tanto, eso uno lo ve en la Convención, en el preámbulo, como principio general en su artículo 3 y en el artículo 9, específicamente para la accesibilidad. En segundo punto, es importante relevar que la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, el Estado de Chile, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en esta ley establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Entonces, al igual que el instrumento internacional, el concepto de accesibilidad recorre la ley como principio de aplicación general en su artículo 3 y lo define la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes y productos y servicios, así como los objetos. También es importante de volver a insistir que dependencia en personas mayores no es sinónimo de igualdad en discapacidad, ¿no? Y por eso agradecemos que nos hayan invitado como Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ahora, respecto a la ley también 20.422, a su vez el artículo 8 indica con el fin que el Estado garantice el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, establecerá medidas contra la discriminación, las que considerarán exigencias de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso. En su artículo 28, por su parte, establece que todo edificio de uso público y todo aquel, sin importar su carga de ocupación, que preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por las personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida. Entonces, entregándole al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el cumplimiento de estas normas, las fiscalizaciones a obras municipales y las denuncias, ¿cierto?, en los tribunales de policía local. Por lo tanto, además quisiéramos complementar que está el decreto 50 del 2015 que modificó el decreto supremo número 47 de Vivienda y Urbanismo del año 92, en donde hay una ordenanza general de urbanismo y construcciones y por lo tanto en su artículo 1 del decreto 50 modifica el artículo 1 del decreto 47, agregándose lo que corresponde a las siguientes definiciones. Se define accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos y herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Es importante por los avances que hemos tenido a través de la normativa respecto a la accesibilidad universal, al diseño universal, que también lo define como la actividad por la que se conciben y se proyectan desde el origen, entornos, procesos, bienes, servicios, objetos, instrumentos y dispositivos, herramientas, en forma que pueden ser utilizados por todas las personas en su mayor extensión posible, vale decir, no solo por esto segregándolos por grupos, sino que para todos los que requieran este acceso. Entonces, también quisiéramos puntualizar como cuarto punto la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue ratificada en el 2017. Esta convención se constituye como el primer tratado de derechos humanos en estandarizar y especificar los derechos de las personas mayores, y en su artículo 26 contempla el derecho a la accesibilidad y la movilidad personal. La Convención también aplica todos los estándares de derechos humanos establecidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que la accesibilidad universal solo se entendería, ¿cierto? Están coordinados y armonizados estas dos convenciones respecto de la accesibilidad universal.
Para complementar y poder terminar con los comentarios, es importante que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece específicamente el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. En lo pertinente, señala que las personas mayores tienen derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y a su movilidad personal para garantizar la accesibilidad y movilidad personal. Entonces, es importante también establecer en esta comisión que además el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Servicio de Senama, tiene un proyecto de ley integral de las personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Y este proyecto genera un marco jurídico específico para las personas mayores, reconociendo su calidad de titulares de derecho, y está en concordancia con los estándares establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, en especial a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos. Y en su título primero está el derecho de las personas mayores, que incluye un artículo específico dedicado a esta temática, que está en su artículo 7, que tiene relación con el derecho a la accesibilidad y la movilidad de las personas mayores, que tienen derecho a la accesibilidad, al entorno físico, social, cultural, al transporte y a su movilidad personal. Entonces, este proyecto de ley, que está en segundo trámite constitucional, también garantiza, ¿cierto?, la accesibilidad y la movilidad de las personas mayores para vivir en forma independiente y participar plenamente de todos los aspectos de la vida. Y por lo tanto, el Estado adoptará de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas mayores. Por lo tanto, quisiera comentarles también que el Servicio Nacional del Adulto Mayor tiene tres programas que tienen relación con vivienda y accesibilidad universal, que son que se trabajan con MIMBU, ¿cierto?, establecimientos de larga estadía para personas mayores, los condominios de viviendas tuteladas, que son construidos por el Serviu, y los centros diurnos referenciales, que son construidos por el Ministerio de Obras Públicas, y que estos cumplen con las disposiciones de accesibilidad universal de acuerdo a la normativa que está vigente. Entonces, finalmente, queremos concluir que desde Senama concordamos plenamente con el objetivo de este proyecto, que ha avanzado hacia la accesibilidad universal, especialmente para las personas mayores. Quisiéramos comentar lo siguiente, que el proyecto menciona la palabra asidero en uno de sus, en circunstancias que el término técnico correcto es elementos de apoyo, y a partir del año 2008, en que Chile ratificó la Convención de Personas con Discapacidad, ha iniciado adecuaciones y modificaciones legales, hemos avanzado en esas materias, tendientes a avanzar en la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Pero, asimismo, las normas de accesibilidad universal contempladas en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores se basan también en los estándares de la Convención de las Personas Mayores con Discapacidad, para que el Estado de Chile incorpore paulatinamente las normativas que se requieren respecto de acceso universal. Así que valoramos muchísimo que esta comisión, ¿cierto?, tenga esta disposición. Finalmente, comentarles que la normativa vigente de accesibilidad universal precisamente tiene como objeto llegar a todas las personas que lo requieran, especialmente las personas con discapacidad de cualquier grupo etario, y por su parte el proyecto de ley integral, solamente relevar de envejecimiento digno, activo y saludable, también contempla, en concordancia con esto y con lo que ustedes están planteando hoy día en esta comisión, en el artículo 7, dedicado a accesibilidad y movilidad para las personas mayores. Así que finalmente, sin el perjuicio de lo señalado, también creemos que como discapacidad, el órgano o la institución en materia de Senadis, también sería importante poder, si es factible, pero sin embargo concordamos con ellos para esta presentación. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted por la presentación del Senama. Efectivamente, para nosotros es un gusto poder tener al Senama acá. Normalmente no son los invitados habituales en esta comisión, más bien organismos vinculados con la vivienda, pero me parece que en este caso era lo que correspondía, porque es un proyecto que apunta efectivamente a mejorar sobre todo la calidad de vida de adultos mayores. Y ¿cómo? Sí, ¿no es cierto? Algunos caemos en la esfera del Senama. Y efectivamente en su momento lo conversamos y vimos que más que el Senadis era Senama, porque en realidad estamos pensando en algo que es para todos los adultos mayores, digamos, y no estableciendo una diferencia.
Voy a ofrecer la palabra. Yo tengo también algunas preguntas, pero vamos a ofrecer primero la palabra a algún otro diputado o diputada. Si tiene... Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la directora, a su equipo. No, hay dos consultas que a mí me gustaría hacerle, que fundamentalmente, claro, usted habla de asidero, elementos de apoyo como concepto quizás más adecuado, pero desde el punto de vista material, ¿le parece bien avanzar con estos dos elementos que se señalan en el proyecto de ley? A mí lo que me preocupa ahora es lo técnico. Ustedes saben más de esto, para dar un poquito más de accesibilidad universal y de seguridad a los adultos mayores. ¿Está bien puesto el énfasis en el asidero, los elementos de apoyo y en la ducha en al menos uno de los baños de cada unidad habitacional? Eso es lo que aparece en el proyecto de ley. Y me gustaría su opinión respecto de lo técnico ahí, que si están bien puestos los énfasis en esos dos elementos mínimos, ¿cierto?, como para garantizar un buen contenido en este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Hay alguna otra pregunta que juntemos? Si no, me doy la palabra. ¿Sí? Me doy la palabra, gracias. No, es muy breve. Quería preguntar, cuando mostraron el artículo 28, hablaba de edificios de uso público. Es decir, ahí no está contemplado vivienda. Este proyecto está orientado a vivienda. Desde ese punto de vista, quería saber si le parece bien, ya lo dijo al final, pero específicamente que complementa o que agrega un elemento que no está contemplado. Y además preguntarle cómo conversa este proyecto con los derechos que ya están establecidos y en particular con el otro proyecto que está en discusión. Si le parece que, nuevamente, que complementa adecuadamente o que pudiera tener alguna contradicción o elemento que habría que modificar, aparte del que ya mencionó, que es la corrección de la palabra asidero. Esas son mis preguntas. Gracias. Diputada Nullao. Y una mirada bastante crítica, no al proyecto, sino a la situación social de las familias, donde la cantidad de metros cuadrados que se entrega en una vivienda social prácticamente no va a responder a este proceso, como señalaba la directora nacional, que se genera con la vida de cada una de las personas. Vamos a envejecer todos y resulta que ya se empieza a generar un tipo de problemas con la movilidad reducida. Y la mayoría de estos baños en las viviendas sociales ya debieran quedar un poco más amplias, pero eso no está sucediendo, salvo que el postulante señale que es una persona que tiene discapacidad, pero no en sí para el adulto mayor. Y el adulto mayor va a tener estos problemas. O sea, que no necesariamente sea alguien que tenga en este momento la situación de movilidad reducida, la vamos a conocer tal vez después de 10 años de haber entregado la vivienda, o de 8 años de haber entregado la vivienda. Entonces también es la mirada, eso es crítica para los metros cuadrados que se entregan de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y cómo está, entendiendo lo que nos plantea la directora nacional, se pudiera desde ya empezar a desarrollar proyectos que sean distintos, proyectos que puedan incorporar desde ya este proceso, porque hasta el día de hoy, y ahí la señorita Janet nos podrá aclarar, son viviendas, digo, con espacios muy reducidos, son muy pocos metros cuadrados. Posteriormente, si una persona se enferma en una situación de estos tipos de vivienda, la familia va a tener que llevarla a otro lugar porque no tiene la posibilidad de seguir viviendo en ese lugar, y si tiene que incurrir, una familia muy humilde, le va a poder hacer las ampliaciones que se necesita para tratar a una persona que perdió la movilidad, que se encuentra enferma. Entonces, esa es mi pregunta, por eso le preguntaba también a la directora su opinión con respecto a la cantidad de metros cuadrados y de una vivienda social. ¿Y cuántos casos sociales de adultos o adultos mayores, si hay algo estadístico, pudiera también señalar que esto es lo que ocurre hoy día? Pero en los avances de los derechos y los principios que debieran establecerse, creo que tendríamos que tener una atención distinta también con respecto a las viviendas sociales.
Gracias, diputada Nullao. ¿Le parece que escuchamos al diputado Zafiri y después le damos la palabra, directora? Diputado Zafiri. Solo para aclarar algo, presidente. El proyecto dice, todo proyecto inmobiliario destinado a vivienda, independientemente de su fuente de financiamiento, deberá contar en el diseño y construcción de sus unidades habitacionales con criterios de accesibilidad universal para adultos mayores. Este deber leo textual, implicará a lo menos la instalación de asideros o barras de seguridad y de una ducha en alguno de los baños de dichas unidades habitacionales. Es raro que un baño no tenga ducha, ¿cierto? O sea, los baños siempre tienen que tener ducha. No sé qué se quiere decir acá. Pero fuera de eso, compartiendo lo que decía recién la diputada Nullao, quizás el acceder a la vivienda, una rampa de acceso, quizás los anchos de las puertas para poder ingresar la silla de ruedas al dormitorio o al baño. O sea, me parece, presidente, que debiese decir harto más acá de lo que dice. Es solo una acotación para que lo revisemos. Sí. Gracias, diputado. Sí, efectivamente algo que podemos ampliar con las indicaciones. Le damos la palabra. Está acá ahora con nosotros también, le damos la bienvenida a la autora del proyecto, la diputada. Nos comentaban un cambio, se lo comento de todas maneras, nos sugerían desde Senama un cambio de una palabra, la palabra asidero por elementos de apoyo, que es el nombre como técnico que corresponde al respecto. Eso es parte de lo que estábamos hablando. Le damos la palabra y después seguimos. Diputada, sí, por favor, diputada tuya. Gracias, presidente. No, pensando en que, por ejemplo, en regiones como la mía, últimamente las viviendas que se están entregando son esencialmente departamentos. Ya casi casas no se están entregando. Entonces, también la idea sería que la prioridad tuviera los primeros pisos, pero con el resguardo también de que cuando uno está en un primer piso es mucho más fácil que haya alguna violación de la vivienda, los robos parten por ahí, entonces también podríamos ir complementando de manera mucho mejor este proyecto, que es una excelente iniciativa, lógicamente, y que apunta a la inclusión de nuestros mayores, que como bien dijo la directora de Senama, cada día son más en esta sociedad. Así es que también creo que vamos a aportar indicaciones para ir mejorando esta propuesta y poder hacer que nuestros mayores se sientan que las viviendas sociales cumplan con las necesidades que tiene este grupo etario de la sociedad. Gracias, diputada Astudillo. Tal como decía antes, si está a la disposición, podemos votarlo en general, manifestando la disposición a avanzar en el proyecto y recoger luego estas indicaciones que me parece que pueden ayudar a mejorar el proyecto. Le damos la palabra a la directora, después tenemos también como invitado, ¿no es cierto?, a la Cámara Chilena de la Construcción. Directora. Sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, intentar ordenar las respuestas ahí respecto a la pregunta que nos hacía de los elementos y de accesibilidad. Son muy importantes porque es prevención de caídas, pero no nos olvidemos que un 78% de las personas mayores son autónomos, autovalentes, en el fondo para no caer en fragilizar o discriminar, ¿cierto? Ahí ser edadista respecto a las personas mayores. Entonces, creemos que ahí las TINAS también, que es la experiencia que nosotros tenemos con CBT y trabajamos muy de la mano con el MIMBU, así que es importante también ahí que no es solo, como decía el diputado, las duchas, sino que también las bases de las TINAS, siempre pensando en el foco de prevención de caídas y que no todas las personas mayores, solo del 8% que tiene algún grado de dependencia, pudiese eventualmente usar una silla de ruedas por el acceso a las puertas. Entonces creo que los elementos básicos están y que lo vemos nosotros, y quiero relacionarlo con las preguntas de los metros cuadrados, nuestra experiencia en los condominios de viviendas tuteladas, que no sé si los conocen, pero los invito porque no es solo resolver la solución habitacional de las personas mayores, sino que hay un modelo de intervención desde Senama que mantiene la autonomía, participación de las personas mayores, y nosotros ahí tenemos personas mayores en promedio de 80 años que viven autónomamente. Entonces ahí les quiero contar que esas viviendas se están construyendo entre 35 metros cuadrados a 40, claro, que vive la persona mayor, acompañada sola o de su pareja o de algún hijo de persona mayor, y se distribuye perfectamente para poder ingresar la silla al baño y el baño con estas medidas universales. Así que creo que desde ahí nuestra parte de infraestructura con MIMBU también podría aportar en ese sentido, más específicamente de la construcción técnica de las viviendas tuteladas, que pueden ser un modelo, ¿cierto?, para eso. Entonces,
Respecto al avance, creo que es importante también, que lo preguntaba el diputado, decir que el proyecto de ley integral de envejecimiento digno, activo y saludable, en su artículo 7, que creo que también es importante en esta, integrarlo también, que el derecho a la accesibilidad y la movilidad personal y la accesibilidad son para todas las personas, pero en particular en la convención, en el proyecto de ley de Senama, lo establece que se adoptará de manera progresiva en medidas pertinentes respecto de asegurar el acceso de las personas mayores en igualdad de condiciones a los demás. Entonces, eso sirve, ¿cierto?, para el entorno físico, al transporte de información y de las comunicaciones. Es importante también otro dato, que con CACEN 2017 nosotros sabemos que respecto a la propiedad de las viviendas de personas mayores, los datos nos muestran que hay un 80,1% de las personas mayores de 60 años o más que habitan una vivienda propia, mientras que un 19%, 19,9%, casi un 20%, no habita una vivienda propia. Entonces, eso también es un dato de relevar, porque la habitabilidad de lo que ya existe también tendríamos que considerarlo, entendiendo que lo que tenemos como referencia desde la parte técnica de la materia que nos compete al Servicio Nacional del Adulto Mayor son la prevención de caídas, porque eso se puede perder la autonomía. O sea, una persona mayor que es autónoma y que se cae y se fractura la cadera, pierde autonomía, autovalencia y movilidad. Entonces, creo que aquí también es muy importante el trabajo conjunto con MIMBU y con la parte de infraestructura que tenemos, que pudiesen a lo mejor también, si ustedes lo requieren pertinente, poder abordar algunas otras cuando estén revisando las indicaciones. Muchas gracias, directora, por su exposición. Si les parece, pasamos a escuchar ahora al... Sí, ¿cómo no? Sí, pero por supuesto. Escuchando con atención a la directora, donde ella pone énfasis en que el 80% tiene vivienda propia, y no obstante esta legislación nueva de aprobarse, igual vamos a quedar con un delta importante de viviendas que ya están con este... No sé si les parece, yo propondría que esta comisión podría oficiar. Yo recuerdo los programas PPF, ¿cierto?, de protección al patrimonio familiar, que son los programas de ampliación, reparación. Hoy día están muy ligados en todo caso el tema térmico y energético, pero quizás proponer que los PPF también tuvieran una línea de apoyo a la accesibilidad universal de adultos mayores, donde pudieran hacerse este esfuerzo que señala la directora nacional en términos de también hacernos cargo de la accesibilidad universal de los actuales adultos mayores que tienen casa propia, porque esta legislación va para los nuevos condominios, obviamente, de cualquier fuente de financiamiento. Pero tomo ese punto, que quizás los PPF actuales podrían tomar una línea respecto a la accesibilidad universal, abrir una línea especial por parte del Ministerio. Cómo expresárselo al Ministerio, tomando en consideración lo que acaba de decir la directora nacional de Senama, que no es quizás el ente más representativo en esta materia, porque me parece lógico que, de no existir una línea especial en los PPF, que después en la presidencia del presidente Piñera, no me acuerdo, se cambió el nombre por Mejor Hogar, a lo mejor, pero bueno, pero yo lo conozco como PPF todavía, quizás abrir una línea especial en este tema. Eso, presidente. Gracias, diputado. Sí, efectivamente, en este y en los próximos proyectos vamos a tener al Ministerio invitado, además del ministro, que lo estamos invitando para la próxima sesión, pero me parece que en el marco de este proyecto podemos conversarlo efectivamente y ver forma, o si se incorpora en este, en otro, de algún modo, efectivamente, cómo podemos buscar efectivizarlo, me parece. Pero si se llama el ministerio... Yo esperaría, si les parece, hasta que lo podamos conversar cuando venga. Doña Yanet nos está escuchando, así que ya tomó nota de esta inquietud, estoy seguro. Sí. Bien, nos quedan pocos minutos. Si les parece que escuchemos a la Cámara Chilena de la Construcción, tal como es. ¿Ah? Sí, tenemos a don José Tomás Riedel, gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de Construcción, y nos interesa mucho también conocer su opinión respecto de este proyecto de ley, así que le damos la palabra. Hemos planteado, ojalá no más de 10 minutos, para alcanzar a discutirlo y a votarlo en general también hoy día. Tiene la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias por su intermedio. También agradecer a todos los integrantes de la comisión por esta invitación. Tengo una presentación bien cortita, así que espero andar bien los 10 minutos. Para compartirlas. Perdón. Ahí les pido que puedan confirmar si la están viendo. Sí. Ya, perfecto. Bueno, acá la idea es, primero que nada, junto con reiterar nuestro agradecimiento
Primero, quizás partir un poco valorando aquellos aspectos que creemos son relevantes respecto que hay que destacar del proyecto. Primero que nada, un poco lo que algo ya se comentó en las intervenciones anteriores, era primero que nada destacar el fondo de valor que tiene esta iniciativa en el sentido que impulsa el acceso a la vivienda para adultos mayores, para un grupo que en muchos aspectos la política histórica estoy hablando, ha sido postergada en cuanto a la focalización, a la priorización que tuvo. Y esto naturalmente, tal como dijo la directora del Senama en la intervención anterior, en concordancia con los compromisos que ha ido asumiendo Chile a lo largo del tiempo. También creo que es relevante considerar en esta discusión, y el fondo también es relevante valorarlo, las barreras económicas que enfrentan los adultos mayores para acceder al financiamiento de la vivienda. Eso también es un tema, una barrera que enfrentan, que es importante, y que si bien es importante, también la propia política habitacional la ha ido tomando en cuenta. Así, también en línea con lo que decía la directora, efectivamente la política habitacional en sus últimos decretos, últimos llamados, ha ido incorporando esta mirada hacia el adulto mayor, esta mirada más de cuidado también, otorgando beneficios, por ejemplo, específicos a las personas con discapacidad, con cambios y precisiones para los adultos mayores para adaptar las viviendas frente a una demanda que en este caso, y eso sí es muy relevante en el caso de la política habitacional, la demanda se conoce a priori, uno conoce las características de aquellas personas, jefes de hogar que solicitan estos subsidios, y por ejemplo ahí, bueno, sabemos sus características, sabemos las edades, si tiene algún tipo de discapacidad o no, entonces es posible de alguna forma el diseño de alguna forma de la política y los requerimientos de las viviendas. Y en ese sentido, por ejemplo, los últimos llamados y los últimos decretos incorporan, bueno, aparte de la postulación individual, por ejemplo, mayores puntajes en algunos casos para determinados grupos, cuadros normativos especiales. O sea, hoy día el TS49, por ejemplo, que maneja que es el programa para vivienda para grupos vulnerables, incorpora su cuadro normativo medidas especiales, condiciones adicionales para el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, respecto a lo que se mencionaba anteriormente, respecto a la silla de ruedas, de que las puertas tienen que tener anchos mínimos para entrar a la cocina o a la logia o al baño, etcétera. También lo que se mencionaba, dar una preferencia para que las viviendas asignen los primeros pisos, por ejemplo, para personas con movilidad reducida, entre otras medidas. Ahí también, y también un poco en línea con lo anterior, todo esto, con antecedente, tener en consideración que Chile también ha suscrito, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y que van incorporando distintos conceptos como una vivienda digna, adecuada, accesible, acceso al crédito, subsidios específicos para el alquiler y el apoyo a las renovaciones, un poco lo que se mencionaba en la intervención última sobre los 3PF, por ejemplo, etcétera. También Chile suscribió en 2016 la nueva agenda urbana, por ejemplo, también respecto de que pone un especial foco en grupos desfavorecidos, entre ellos, por ejemplo, el acceso y la seguridad de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Y sí relevante, un poco también en línea con lo que se conversaba anteriormente, entender un poco cómo son los hogares cuya jefatura de hogar está liderada por personas mayores. Y eso es algo que quizás en Chile no pensamos mucho en esto, pero es un número muy relevante. Existen en Chile actualmente aproximadamente 1,6 millones de hogares que están liderados, cuya jefatura de hogar es de una persona de mayor de 65 años. De ellos, el 37% está en la región metropolitana, Valparaíso casi 200.000 y 150.000 en Biobío aproximadamente. Y de esos 1,6 millones, 802.000, poco más del 50% están liderados por mujeres. Abajo pueden ver en ese gráfico cómo se reparte también este número por tipo de hogar. Son unipersonales, uniparentales, biparentales, extensos. Como ustedes pueden ver ahí, todos tienen participaciones bastante relevantes. O sea, por ejemplo, el 27% de estos son hogares unipersonales, los biparentales, o sea, son un 34%, o sea, estamos hablando de números muy importantes. Y también, si uno mira ya desde el punto de vista del déficit habitacional, que también es muy importante, pensando que estamos hablando de nuevas viviendas que se vayan a ejecutar, es que el 25% de los requerimientos prioritarios de vivienda del país son para hogares liderados por personas mayores de 60 años. Son 228.000 familias. O sea, si calculamos que una familia tiene entre 3 y 4 personas, estamos hablando entre 650.000 o 700.000 personas, más o menos en promedio. Y lo que sí es relevante, y un poco tomando lo que se mencionó en la última intervención
antes de la presentación, es que el 60% de este déficit está asociado a viviendas que requieren un mejoramiento. Es decir, en el caso de los hogares, del déficit de hogares, de viviendas con adultos mayores como jefes de hogar, están asociados, se podrían resolver con un mejoramiento, o sea, bueno, son solamente recuperar, eso que requieren ser reemplazadas, más bien. Esas son viviendas que existen, pero que requieren ser reemplazadas y por tanto requieren una vivienda nueva en la práctica. Que esto es distinto a lo que son los hogares jóvenes, que se bien requieren viviendas principalmente nuevas. Y lo que también es muy relevante y da cuenta un poco de este fenómeno que hablaba la directora al inicio de su intervención, es que entre el 2017 y el 2022 los requerimientos de vivienda de hogares liderados por personas mayores aumentaron en un 39% en 5 años. Son 64.000 nuevas familias de estas características que entraron, por así decirlo, al déficit en este periodo. Entonces, es un número muy importante que hay que tener en consideración y que dan cuenta de la relevancia de abordar este tipo de temática en este proyecto, ¿verdad? Y también como otro antecedente, acá trajimos otro proyecto de ley que se presentó en su momento por el exdiputado Pablo Kast, que también buscaba abordar esto de alguna forma para tocar, pero lo hacía desde el punto de vista del incentivo para la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad. Y ahí, bueno, consideraba ciertas mejoras en términos de coeficiente de constructibilidad, densidad de altura, cuando un porcentaje, un mínimo de un 10% de la superficie edificada, de las unidades, perdón, se destinaba o se concebía con principios de accesibilidad universal y eran destinadas a adultos mayores o a personas con discapacidad. O sea, que también es otra mirada que podría ser incorporada quizás en este proyecto a lo largo de su tramitación. Aquí, bueno, el texto que ya todos conocemos, que ya fue leído, y solamente como comentarios y bastante cortito. Primero, en términos generales, creemos que la mirada desde el incentivo puede ser muy atractiva pensando que esto se está haciendo tiene una aplicación universal. Ese fondo aplica viviendas tanto con subsidio como sin subsidio. La diferencia, como les comentaba al inicio, es que la vivienda subsidiada conocemos de antemano la demanda, sabemos sus características, sabemos cuántas viviendas para adultos mayores en un determinado conjunto se requieren, por ejemplo, a diferencia del sector inmobiliario que no conoce su demanda, que no sabe quién le va a comprar. Y por eso ya y quién compra al final se determina de forma posterior al diseño. Entonces, inclusive ejecución y recepción. Por tanto, la intervención posterior es muy difícil. En ese sentido, creemos que ahí no es tan fácil incorporar esta medida en un porcentaje, por ejemplo. Sin embargo, esto mismo no obsta a que se pueda abordar esto, por eso creemos que puede ser relevante la mirada desde el incentivo urbanístico de forma tal de que el proyecto de ley pueda habilitar legalmente incorporar estos incentivos en los instrumentos de planificación territorial, como ya se hace, como está habilitado en el artículo 184 y 184 bis de la ordenanza, para viviendas, de la ley, perdón, para viviendas destinadas a adultos mayores. Y a su vez también, entendiendo como mencionaba también la directora respecto de toda la regulación que se ha ido desarrollando en el último tiempo sobre accesibilidad universal, que estos incentivos debieran estar supeditados al cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo específico de la ordenanza que regula la accesibilidad universal, que incluyen ahí algunos detalles, alturas especiales, receptáculos de ducha, como contiene el proyecto, grifería, etc., lo que también permite también más flexibilidad respecto de los requisitos y los contenidos que pudiera tener, que en este caso este fondo está redactado en el propio articulado. Y creemos que, por eso, como les mencionaba, creemos que quizás abordar esto desde la lógica del incentivo, pensando en que no sabemos quiénes van a comprar, dónde van a comprar, etcétera, o cuándo pueda ser más interesante, una salida quizás más apropiada para abordar aquella parte de las viviendas cuyo futuro propietario no conocemos hoy, que en el fondo es el sector inmobiliario, a diferencia del... Muchas gracias, don José Tomás. Perdón, me caí en el último minuto, pero se me cayó la conexión. Pero eso era, presidente, esos eran los comentarios que traíamos y las propuestas un poco de abordar esto, insisto, desde la lógica quizás más del incentivo, que simplemente poner en este caso la ducha o la barra, sino más bien incentivos supeditados a lo que la norma dicta sobre accesibilidad universal. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Sí, también de todas maneras nos enviaron por la lista la presentación que nos acaban de hacer, así que la tenemos acá. Agradezco, no sé si hay alguna palabra, pregunta, consulta, comentario. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Saludar a don Tomás Rieder con mucha cordialidad, como siempre. Me gustaría saber su opinión. Escuché atentamente su exposición, la tenemos en el WhatsApp grupal, creo. Pero este proyecto, don Tomás, apunta a incorporar como obligatorio en todo proyecto inmobiliario futuro, cualquiera sea su fuente de financiamiento y por lo que entiendo, cualquiera sea su
la edad de los eventuales postulantes o beneficiarios que son conocidos en los proyectos sociales, que son desconocidos en el ámbito privado, ¿cierto? Eso lo entendí así. Ahora, esto está por fuera de un financiamiento estatal. Esto no está cubierto por un subsidio, como sucede con el subsidio adulto mayor, que está cubierto por un suple de recursos fiscales especial y por una normativa especial y por una reglamentación distinta. Esto requiere de un esfuerzo privado porque no existe empresa nacional de construcción, existen ustedes como privados. Entonces mi pregunta específica es, cuando usted habla de incentivo, ¿a qué se refiere? Mi pregunta es finalmente si pueden absorber esta nueva eventual obligación de que todo proyecto inmobiliario nuevo, cualquiera sea su fuente, contenga estos elementos mínimos de accesibilidad universal. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a ese punto, quizás más concretamente. Tomás, gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Hay algún otro comentario o consulta para juntarlo o le damos la palabra a don José Tomás? Adelante, señor Ruiz. Perfecto, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio ahí. A ver, respecto de la consulta, efectivamente, si se establece esto como una obligación universal a todo tipo de proyecto, indistintamente de su fuente de financiamiento, efectivamente en el caso del sector privado, esto supondría que es la propia constructora que tendría que absorber, o el titular, en el fondo, el desarrollador, tendría que absorber este costo dentro del costo de desarrollo del proyecto, y naturalmente, en función de las condiciones de mercado, etcétera, un porcentaje de esto se podría llegar a traspasar a precio. No sabría decirle qué porcentaje, pero eventualmente podría traspasarse. Y por eso nosotros planteamos esta medida desde la lógica quizás del incentivo, porque eso permitiría al obtener, o sea, al intercambiarse esto, por ejemplo, un poco como está en ese proyecto antiguo que les mostramos, por un porcentaje o mayor densidad o mayor altura o lo que sea, o mayor conductibilidad, permitiría absorber también eso en un mayor, por ejemplo, compensar ese mayor costo de desarrollo o construcción con también un mayor superficie vendible o lo que sea que permitiera mitigar el impacto en el costo en el proyecto como tal. Esa era un poco la lógica que hay detrás de plantearlo de la lógica del incentivo. Muchas gracias por su respuesta. De todas maneras, yo tengo un comentario también al respecto. Antes se diferenciaba el caso de las viviendas sociales de viviendas que ya son de parte del mercado inmobiliario normal. Conversábamos acá con el diputado Zafirio. En este mercado, evidentemente, además, siempre los baños tienen una ducha, así que me parece que no implica ningún elemento diferente a lo que existe actualmente, por lo tanto ahí no debería haber evidentemente ningún aumento de costo. Y lo único que se agregaría en este caso en el proyecto es un elemento de apoyo en un baño, que la verdad, con toda honestidad, en una casa que esté, digamos, en los, no sé, voy a decir 6.000 UF, ¿cuánto es eso? Digamos, 250 millones de pesos, creo que una barra en el baño, si me dicen que va a significar un cambio en el precio de la vivienda, la verdad es que, o sea, yo en mi casa puse un elemento de apoyo en el baño y la compré en Home Center, digamos. O sea, no, la verdad es que no creo que era significante. Entonces, creo que si bien hablé aquí de todas las viviendas, está orientado con toda claridad, me da la impresión a mí el proyecto, nos dirá también la diputada, emocionante, pero básicamente a las viviendas sociales o de las personas de menos recursos, porque en las demás, bueno, hasta donde yo sé, siempre hay una ducha, digamos, y no implicaría hacer ningún cambio al respecto. No, absolutamente, señor presidente. Esto tiene, o sea, claro, el comentario tiene que más ver con aquellas viviendas que están, ya sean privadas sin subsidio, porque recordemos que las viviendas privadas no son solamente aquellas viviendas de 6.000 o más UF, sino también hay viviendas sin subsidio que están dentro de los valores de las propias viviendas subsidiadas. O sea, de hecho, un mismo proyecto de S19 puede tener viviendas con subsidio y sin subsidio, de hecho. Entonces, están en el mismo rango de precios. O sea, evidentemente, ahí donde eventualmente podría haber algún tipo de impacto. Concuerdo que probablemente no sería un impacto gigantesco en el costo y nada por el estilo. O sea, aquí no estamos hablando de una norma eléctrica y nada por el estilo. Pero, claro, evidentemente la vivienda de mayor costo probablemente se podría absorber. Pero el fondo estaba hablando de ese segmento de viviendas probablemente para la clase emergente o que con fondo que está en el mismo nivel de viviendas subsidiadas, pero que se venden sin subsidio en la práctica. Muchas gracias. Eso, ahí no. Tenemos dos palabras pedidas. Quedan unos pocos minutos. Tenemos a la directora y tenemos a doña Janet Tapia. Directora, le doy la palabra.
Sí, señor Le voy a presidente, pedir- por su intermedio, solamente un comentario que me parece pertinente aprovechando la oportunidad que estamos en esta comisión por los condominios de viviendas tuteladas, que son espacios que es una política que estamos creciendo porque son incomodatos a las personas mayores, porque también la evolución demográfica, muchas personas mayores no tienen redes de apoyo eficaces y eficientes y están pensadas en ese porcentaje, el 60% de las personas mayores que están en el registro social de hogares. Entonces, creo que hace relevancia la entrega en comodato y quiero aprovechar la oportunidad de que si hay algún diputado que quisiera conocerlo en sus regiones, porque estamos creciendo exponencialmente en estos condominios de viviendas tuteladas, una medida que viene hace muchísimo tiempo desde Senama con Mimbu, hay 58, pero vamos a crecer exponencialmente en este gobierno con los condominios de viviendas tuteladas para disposición de las personas mayores. Así que dejo abierta y ahí pueden ver la accesibilidad y todo lo que tiene. ¿Ya? Muchas gracias, directora. Y le damos la palabra finalmente a doña Janet Tapia. Brevemente, yo tengo una duda, principalmente por su intermedio, presidente, a la diputada mocionante. Lo que pasa es que el proyecto de ley aparece como su título, dice que promueve accesibilidad universal y adaptabilidad en viviendas económicas y sociales. Entonces, las sociales están definidas por el rango del precio de las 520 UF cuando están en copropiedad o 400 UF de tasación en términos generales. Y las económicas por el DFL2 está definido por superficie. Sí. Pero cuando después sale el proyecto de ley, se refiere a todo tipo de vivienda. Entonces, mi duda es el universo al cual se pretende aplicar la norma. Y lo otro que entiendo que cuando se refiere a ducha, porque en realidad todos los proyectos de vivienda, sean de quien sea, que financiados por el Estado o por los inmobiliarios directamente, todos tienen ducha, como lo dijo el presidente. El tema es que yo entiendo que aquí no se están refiriendo a la ducha propiamente tal, sino que reemplazar la tina por un receptáculo de ducha. Me da la impresión que eso es... Sí, eso es. Gracias, doña Janet. Coincidimos, estábamos mirando acá. Hay una diferencia entre cómo está titulado el proyecto, que habla de, tal como usted dice, vivienda económica y sociales, y la redacción misma que habla de todo proyecto inmobiliario destinado a vivienda independiente de su fuente de financiamiento. Yo creo que son elementos que vamos a tener que corregir mediante indicaciones en la discusión en particular, evidentemente para hacerlo coherente, digamos, su enunciado con el planteo, y además al estar orientado a viviendas económicas y sociales se resuelve parte de lo que estábamos hablando antes y que nos mencionaban de la Cámara Chilena de la Construcción, porque está acotado a esa vivienda. Le voy a dar la palabra finalmente a la diputada mocionante y les parece que después lo votamos en general, lo cual no nos inhibe en absoluto justamente de incorporar todos estos elementos que estamos conversando. Desde ya quiero decir que hay una propuesta, yo quiero proponer invitar a la biblioteca del Congreso que tiene algunas ideas al respecto y que nos puede ayudar también a mejorar el proyecto incorporando algunas otras ideas y elementos. ¿Les parece bien para la próxima sesión? Diputada Romero, nos quedan un par de minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer, por supuesto, a los invitados. Solo en orden, efectivamente no hay problema a través de indicaciones, ¿no es cierto?, mejorar lo que se requiera mejorar del proyecto e incorporar lo que haya que incorporar en la medida que los diputados que son parte de la comisión y algún otro que se interese pueda ir, ¿no es cierto?, aportando a este proyecto de ley. En lo segundo, estábamos escuchando la presentación, ¿no es cierto?, de la directora acá, que hacía referencia a hoy día cómo se están construyendo las viviendas tuteladas. Yo no he tenido la oportunidad, directora, de conocer nuevas viviendas. Sin embargo, en mi distrito y particularmente en Rancagua hay complejos de viviendas tuteladas, efectivamente, donde el transitar, ¿no es cierto?, o el adulto mayor tiene una facilidad para poder estar viviendo dentro de estos pequeños condominios de una manera más segura, y eso efectivamente mejora considerablemente la calidad de vida de los adultos mayores. En lo próximo, efectivamente, el proyecto tiene como finalidad, entendiendo bien que usted señalaba que el 80% de los adultos mayores el 8% de los adultos mayores tienen algún grado de dependencia y el 80% ya tiene su vivienda propia. Efectivamente, lo que se busca con el proyecto es en adelante poder otorgar medidas de seguridad para que los adultos mayores no pierdan su autovalencia, que es
un don bastante preciado, ¿no es cierto?, en la medida que cada uno de nosotros va aumentando en edad. Hoy día la discusión tiene que ver precisamente con eso. Las políticas públicas, por ejemplo, de salud, efectivamente, apuntan a que los adultos mayores mantengan su autovalencia. Lo mismo debería ocurrir con ministerios como el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, en este caso acompañado desde la experiencia y desde lo técnico por el Senama. Ese es el fin último del proyecto. Efectivamente, entregar viviendas sociales que tengan, ¿no es cierto?, medidas de seguridad escasas hoy día para quienes pertenecen a un segmento de la población más vulnerable. Y respecto a lo que señala la Cámara Chilena de la Construcción, me uno a la reflexión que hace el diputado Hirsch, además de eso, porque en definitiva nos estamos pidiendo a través de este proyecto que se incorpore, ¿no es cierto?, medidas que puedan encarecer la construcción. No estamos pidiendo, perdón la palabra que voy a usar, pero no estamos pidiendo lujos. Lo que estamos solicitando básicamente es pensar una vivienda, ¿no es cierto?, para la población chilena que en definitiva va envejeciendo mucho más rápido de lo que quisiéramos. Por tanto, ahí me imagino que la Cámara Chilena de la Construcción podrá ayudarnos, si así lo requiere la Comisión, con estadísticas respecto de eso. Eso, presidente, muchas gracias, y agradecer, por supuesto, la disposición de los parlamentarios presentes con el proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Quiero aprovechar de decir que la biblioteca nos ha hecho llegar también este material, regulación de la accesibilidad universal. Lo vamos a enviar por correo. Lo tenemos digital, ¿no es cierto?, para enviarlo, porque entrega todos los elementos que hemos estado viendo justamente de las regulaciones que hay en la accesibilidad de vivienda. Sí, lo vamos a enviar por ahí, así que está disponible. Le vamos a pedir a la secretaria entonces que avancemos con la votación en general y estamos justo en los tiempos. Ya, vamos a pasar entonces a votar en general el proyecto. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señorita secretaria. Diputado Bobadilla, diputado Bulnes, diputado Cuello. A favor. Diputado Jorge Durán, diputado Fuensalida. Diputada Nullao. A favor. Diputada Marcia Rafael, diputado Jorge Zafirio. A favor. Diputado Héctor Ulloa. A favor. Diputado Rutico Echea, diputado presidente. A favor. Unánime, 8 votos a favor. Aprobado. La diputada no votó Rafael. Pero vamos a ver si es capaz que esté aquí justo afuera, le preguntamos. Si está, le preguntamos. Así como el diputado Fuensalía, que está escuchando atentamente y votó no. Bien, nos quedan 2 minutos. Propongo lo siguiente. La próxima semana vamos a intentar, tal como dije, de 2 a 3 de tener una sesión especial para escuchar a los ministros y ministras. Y de 3 a 5 habíamos pensado ver socavones, pero hay una sesión justo de socavones en la sala, así que estábamos conversando con la diputada Astudillo, que es bueno entonces empezar en la semana posterior. Si lo hace, trabajamos socavones acá. Al no ser así por ahora, vamos a avanzar de 3 a 5 buenamente en estos proyectos y le vamos a pedir a la biblioteca si nos puede acompañar en este proyecto trayéndonos información que pueda ayudar a mejorarlo. Y vamos a empezar entonces la discusión, escuchando y viendo cómo avanzar en las votaciones en particular. Vamos a tratar en cada una de las sesiones de ver al menos 2 de los proyectos que estamos revisando ahora, dividiendo los tiempos de tal modo poder avanzar de buena manera. ¿Ok? Así es que, diputada. Yo había accedido a esta petición porque bueno, yo misma solicité la sesión especial de socavones en sala y la tuvimos que postergar la vez pasada por la agenda del ministro, pero lo habíamos acordado con la idea de que nuestros asesores empezaran desde ya a trabajar en conjunto este tema para que avancemos, porque me preocupa que se siga postergando el tema. Entonces, si hay voluntad también de los colegas para que nuestros asesores se reúnan mientras tanto y así cuando empecemos a trabajarlo lo despachamos de manera más rápida, ¿no? Creo que es una buena idea por lo siguiente, porque además,
Si no lo vemos la próxima semana, después viene la digital y después lo veríamos, entonces efectivamente podrían avanzar muchísimo. Sí. Así que recojo la propuesta que hace, no sé si podemos coordinar entre los asesores y asesoras. Eso, y ahí avanzamos más. Con la presencia del ministerio, sí, pues. ¿Cómo? Con la presencia de los asesores del ministro. De todas maneras, del ministerio y con mandato de la comisión, entonces, de que se reúnan las y los asesores de tal modo que puedan trabajar el proyecto y traernos lo que consideren adecuado, porque es un proyecto complejo, porque son 5 proyectos que están funcionados. La Secretaría no fue fácil, hizo un trabajo ahí, un comparado, pero un mix, pero ha implicado vincular de distinta manera distintos aspectos que están contemplados en cada uno de los proyectos. Así que me parece que es fundamental ese trabajo de los asesores en conjunto, tal como dice porque nos ha costado mucho pillar al ministerio, así que y hay un compromiso del ministro de patrocinar este proyecto, así que doña Janet, le pedimos entonces, vamos a coordinarlo. Renato nos puede ayudar a coordinar eso, entonces junto con los asesores de la diputada Astudillo. ¿Les parece? Sí. Bien, ahora sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, está celebrado. Oiga, presidente.